administrativas, a los centros de formación, a las diferentes oficinas, universidades que colaboraron con nosotros activamente en la difusión de este evento. Quiero también agradecer al concejal Andrés Jiménez, que fue quien gestionó en representación nuestra el reconocimiento de estas actividades para que se reconocieran como de interés municipal. Y bueno, quiero agradecer obviamente a los disertantes que hoy se suman a esta mesa tan prestigiosa, que nos van a regalar todo su conocimiento, su experiencia, y van a compartir con nosotros el proceso de elaboración de esta obra tan importante que va a constituir un recurso de un valor realmente difícil de medir, pero es absolutamente trascendente para todos los que trabajamos con el lenguaje jurídico en el ejercicio cotidiano de nuestra profesión, ya sea que nos dediquemos a la traducción, a la redacción del lenguaje jurídico, a la interpretación, a la comunicación, a la difusión de cualquiera de los ámbitos. Este va a ser un recurso sumamente valioso porque justamente gracias al esfuerzo de estos lexicógrafos y de estos expertos y gracias al esfuerzo de la academia y de la RAE, vamos a poder contar con una obra que sistematiza, organiza y da visibilidad a un caudal léxico sumamente rico que hasta este momento estaba relativamente disperso, ¿no? Entonces esta herramienta que nos ponen en las manos hoy nos va a realmente modificar de manera sustancial la manera de trabajar con el lenguaje jurídico, nos va a dar una referencia absolutamente confiable. Así que bueno, los presento a los disertantes. Obviamente casi todos nos conocen y han estado mirando la presentación que estábamos proyectando para que fueran anticipándose, pero para que sepan todos los antecedentes. El doctor José Luis Moure es doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como profesor titular de Historia de la Lengua y de Dialectología Hispanoamericana. Es vicepresidente actual de la Academia Argentina de Letras y miembro correspondiente de la Real Academia Española y de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Fue becario del Servicio Alemán de Intercambio Académico en la Universidad de Tübingen, República Federal de Alemania, y becario de Iniciación y de Perfeccionamiento del CONICET, organismo del que se jubiló como investigador principal. Se desempeñó también como director del CETIC, Seminario de Edición y Crítica Textual del CONICET, y de su revista Inquimit. Colaboró en el Atlas Lingüístico de Hispanoamérica, dirigida por Manuel Alvar. Integró el plantel docente de los cursos anuales de alta especialización en Filología Hispánica en el Instituto de la Lengua Española, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. También fue evaluador externo de los cursos de español de la Universidad de Hong Kong, fue coordinador del Centro Juan María Gutiérrez de la Lengua de los Argentinos en la Biblioteca Nacional, responsable de la selección, edición, prólogo y notas de nuestra expresión, lectura sobre la identidad de la lengua de los argentinos, publicada por la Editorial Universitaria de Buenos Aires. Su área de interés se reparte entre la consideración filológica de la cronística castellana medieval y la dialectología hispanoamericana, con especial atención a la descripción y evolución del castellano en la región del Río de la Plata. El doctor Santiago Kalinowski es el actual director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, es licenciado y profesor en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Lexicografía Hispánica por la Escuela de Lexicografía Hispánica de la Real Academia, doctor en Estudios Hispánicos de la Universidad de Western Ontario, Canadá. Trabajó en la búsqueda y ubicación en contexto de documentos lexicográficos para el registro de habla de los argentinos y colaboró en la redacción, corrección ortográfica y gramatical de la primera edición del Diccionario del Habla de los Argentinos, publicado por la Academia Argentina de Letras en 2003. María Antonia Océs es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Lexicografía por la Real Academia Española y por la Universidad de León, coordinadora lingüística del Banco de Vocabulario Jurídico en el Ministerio de Derechos Humanos de la Nación, cursó estudios de posgrado en Terminología y Documentación en la Universidad de Buenos Aires, en Unión Latina y en la Universidad Nacional de Tucumán. Dictó cursos de grado sobre terminología jurídica y lenguaje claro en organismos gubernamentales, universidades nacionales y en la Unión Europea. También formó parte del equipo de investigación de la Academia Argentina de Letras y ha sido colaboradora en la elaboración, edición y corrección del Diccionario del Habla de los Argentinos y del Diccionario del Estudiante. Se ha desempeñado en tareas de elaboración de tesauros monolingües y multilingües y diseñó el proyecto de investigación en la UADE sobre terminología de la empresa. Por supuesto, lo que yo acabo de contarles es una muy sucinta versión de muchísimas otras cosas que ellos han hecho en el transcurso de su carrera
reglas, así que ellos ampliarán debidamente sus antecedentes. Bueno, nada más, los dejo con los disertantes y que disfruten de la presentación. Cuando terminemos, allá atrás en el stand de la librería SBS, por gentileza de Editorial Santillana, van a poder adquirir, si les interesa el diccionario, lo van a poder hojear también, lo van a poder analizar. Si lo compran hoy, aprovechen porque tienen un descuento importante, porque ya a partir de mañana el precio va a ser el precio de venta. ¿Sí? Me había olvidado una cosa fundamentalísima, que es agradecer a la profesora Alejandra Tadía, que colaboró codo a codo con todos nosotros para que este evento sea posible, y también me olvidé algo fundamental, que es agradecerle a los miembros del Consejo Directivo que colaboraron con nosotros en todos los detalles. Así que muchísimas gracias, y con ustedes me lo tomo. Muchas gracias. En principio, quiero agradecer a los organizadores de este encuentro, a las organizadoras y organizadores, en las figuras de la comisión, que acá se encuentra presente, Mercedes Montero, Cecilia Berchansky, Juan Luque y Silvina Fernández Vitar. Antes de avanzar, quisiera hacer entrega al Colegio de Traductores de un ejemplar para la biblioteca, de modo que si quieren tomar fotos, háganlo ahora o callen para siempre. Dos aclaraciones previas que en realidad podrían vaciar la sala de parte de los asistentes. Yo no soy el director de la obra, tal como se dice en este impreso, sino simplemente hoy un presentador, y sí, fui en ese momento presidente de la Academia Argentina de Letras, en el momento en que salió a la luz esta obra que hoy presentamos. En segundo lugar, tampoco soy abogado, es decir, no soy un hombre del derecho, como creo, a menos que lo hayan ocultado, que tampoco lo son quienes me acompañan. De modo que va a ser, no digo una presentación sui generis, pero conviene hacer la aclaración de entrada, porque nuestra visión va a ser necesariamente no la de un jurista, o de juristas, a pesar de que podamos hacer alguna apreciación en cuanto al valor que como obra del derecho tiene el diccionario que presentamos. Voy a iniciar esto pidiendo a los organizadores que nos proyecten un pequeño video de saludo que nos hace llegar el actual director de la Real Academia Española y sí el absoluto responsable de este diccionario, que es Santiago Muñoz Machado. Muy cordiales saludos a todos los participantes en esta presentación del Diccionario Panhispánico del Español Jurídico que he tenido la fortuna y el honor de dirigir, que estoy dirigiendo en este momento también para sus progresos y terminaciones ulteriores. Saludos a la Academia Argentina de las Letras, saludos muy cordiales al Colegio de Traductores de Santa Fe, al Instituto de Enseñanza Superior Olga Cossettini y muy especialmente a mi querido amigo y colega José Luis Moure, antiguo director y hombre central en la Academia Argentina de las Letras, y también a doña Alejandra Tadía, que tanto ha trabajado para la preparación de esta exposición. Estoy en la biblioteca de la Real Academia Española y desde aquí les saludo. Y les presento en unas pocas palabras lo que hemos pretendido hacer y qué significa el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico. Empezó todo hace 4 o 5 años con ocasión de un convenio que la Academia Española hizo con el Consejo General del Poder Judicial, la máxima institución rectora de la justicia en nuestro país. Este convenio venía a resolver o pretendía trabajar en el problema de la claridad del lenguaje jurídico. Nos plantearon los jueces y magistrados de nuestro país los problemas
de hacer comprender bien a los ciudadanos las decisiones que adoptaban y la forma de expresarlas, y pensamos que entre las herramientas que había que poner a su disposición debería estar en primer lugar un diccionario que explicara correctamente la significación de los vocablos. Los juristas hemos hecho muchos diccionarios a lo largo de la historia, pero casi todos son diccionarios enciclopédicos y siempre de la ciencia del derecho. Se explica lo que significan las instituciones jurídicas ordenadas alfabéticamente en el corpus, en el cuerpo de la obra de que se trate. Este diccionario no es un diccionario de la ciencia del derecho, sino de la lengua del derecho. Es el primer diccionario especializado que hace la Real Academia Española, junto ahora con las demás academias de la lengua de todo el universo hispanohablante. El primero, aunque es una obra prometida desde que se hizo el diccionario original, la matriz de todos los que hemos hecho a lo largo de la historia, el llamado Diccionario de Autoridades. Allí, cuando se formuló cuáles eran los propósitos de la Academia respecto de los léxicos y los vocabularios, se dijo que cuando se terminara el Diccionario General de la Lengua se haría otro de las artes liberales y mecánicas, en las que no me cabe duda de que formaría parte también un diccionario jurídico, porque era la profesión liberal que más cerca tenían nuestros académicos del siglo XVIII. Esta promesa no se cumplió nunca, porque el Diccionario General ya incorporó a lo largo de la historia muchos vocablos, palabras, que un léxico también especializado, suficiente, según el criterio de los académicos de los siglos XVIII y XIX, para expresar lo más principal, para recoger lo más principal del vocabulario de la ciencia jurídica. Sin embargo, esto no ha sido suficiente y no ha sido menos un obstáculo para que pensemos que las academias deben preocuparse también de compilar el lenguaje especializado de algunas ramas muy significativas para la vida social, mucho más cuando son ramas del saber que han influido de modo determinante en el desarrollo de nuestras sociedades, de las sociedades americanas y de la sociedad española, y para formar una cultura que en este punto sigue siendo una cultura común. De modo que nos empeñamos en hacer este diccionario que es pensándolo en principio como una ampliación del diccionario del español jurídico que terminamos en el año 1975, en el año 2015, quiero decir. A partir de ese diccionario se alcanzó un acuerdo entre todos los poderes judiciales de Latinoamérica para preparar, junto con la Academia, con el impulso de la Academia, igualmente bajo mi dirección, un diccionario que acogiera y complementara el vocabulario propio común del español jurídico con el vocabulario especializado o particular de cada una de las naciones americanas. Y así lo hemos hecho trabajando muy intensamente en colaboración con los poderes judiciales de América, de cada uno de los estados, con las academias que han querido participar en el proyecto, que han sido la mayor parte de ellas, con muchas de vuestras universidades, muy especialmente universidades argentinas, universidades chilenas, de todos los países de América. Y lo hemos hecho componiendo un equipo formidable que integra más de 450 juristas de ambas latitudes, de múltiples especializaciones, muchos de ellos pertenecientes a instituciones estatales tan importantes como los consejos, los tribunales de cuentas, las auditoras, los parlamentos, sobre todo las universidades y el Poder Judicial, además de las academias. Con eso hemos terminado un libro de 2 volúmenes que incorpora cerca de 40.000 entradas, que se caracteriza porque son frecuentes en esas entradas las locuciones o las expresiones propias del lenguaje de los juristas, más que las palabras o los vocablos simples. Con mucha frecuencia, las especialidades del lenguaje jurídico se forman sobre estas combinaciones de palabras, sobre la formación de expresiones e incluso aforismos o lemas que caracterizan mucho instituciones básicas en todos nuestros países. Hemos terminado con la publicación del diccionario en edición papel tradicional, Gutenberg, una parte del proyecto. Ahora estamos trabajando en la versión digital para situarla, colocarla pronto en red,
no solo completando lo que hemos hecho en la edición impresa, siempre los diccionarios, ya saben, son obras inacabadas y tenemos que añadirle a lo hecho pues más vocablos, más versiones, mejores explicaciones. Seguiremos trabajando durante mucho tiempo en ello. No creo que necesitemos para llegar al diccionario los 300 años que las academias han necesitado para publicar, para llegar al diccionario de la lengua española que ahora publicamos, pero necesitamos muchos años porque un diccionario siempre necesita ser perfeccionado. Ahora estamos en fase de ese perfeccionamiento, pero además de una notabilísima ampliación, porque pretendemos que cada uno de los vocablos o entradas que tiene el diccionario esté conectado con las bases de datos existentes en todos los países colaboradores, España, Argentina, Chile. Estamos trabajando sobre esas bases de datos en la actualidad, de modo que desde cualquier entrada se pueda acudir a las leyes, a las normas que en cada país regulan la materia a la que se refiere ese vocablo. De modo que será un formidable instrumento de conocimiento de nuestras culturas propias, de la legislación, como un documento para que nos imitemos y seamos capaces de progresar y, sobre todo, una herramienta formidable para mantener una cultura jurídica que es común en nuestros países porque tiene una misma procedencia respecto de las leyes modernas y medievales y al fondo del inicio del camino, el derecho romano. En fin, este es el proyecto la situación del proyecto en el que ahora estamos. Aspiramos a lo largo de este año, desde luego, sacar la primera versión digital, en la que no estarán las legislaciones de todos los países, pero esperamos que sí de algunos de los principales. Por ejemplo, estará Argentina, con las bases de datos más principales tenemos un convenio y estamos trabajando, Chile, México, Costa Rica, Colombia. Luego iremos ampliando el programa para incorporar a la totalidad de los países de lengua, los estados de lengua española. Este ha sido el proyecto, esto es lo que van a conocer ustedes en esta presentación. Estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho, bueno será decirlo. Estamos recibiendo parabienes por doquier, considerando que es una iniciativa muy útil, tanto para los lingüistas, porque la obra es una obra relevante desde el punto de vista lingüístico, como también por las administraciones públicas, las empresas, los usuarios, los periodistas, los traductores, todas las gentes que pueden tener necesidad de saber con exactitud qué es lo que significa una palabra que se emplee frecuentemente en el mundo jurídico. Mis mejores deseos de que tengan una jornada extraordinaria de presentación. Lamento mucho no poder acompañarles, pero estoy seguro que las personas que van a intervenir en la presentación del Diccionario Panhispánico lo harán mucho mejor que si lo hubiera hecho su director. Muy bien. Quizá lo más importante en cuanto al origen del diccionario, a la génesis del diccionario, lo acaba de decir su director. Retomo algo de lo que él allí dice para ubicar un poco la importancia y el lejano origen y desarrollo de este diccionario. Efectivamente, el antecedente más importante de casi toda la lexicografía en castellano es eso que él denomina, que conocemos, nos dedicamos a la historia de la lengua, a la lexicografía, como diccionario de autoridades, pero que en realidad tenía un nombre un poco más largo, como correspondía a el mayor tiempo del que disponía la gente en el siglo XVIII, aún para escribir un título. Diccionario de la lengua castellana, en que se explica el verdadero sentido de las voces, su naturaleza y calidad, con las frases o modos de hablar, los proverbios o refranes y otras cosas convenientes al uso de la lengua. Así se llamaba el que después, por razones obvias, abreviamos como diccionario de autoridades. ¿Cuál era la característica esencial de ese diccionario con respecto a los que lo habían antecedido en Europa, el diccionario de la Cruz, el diccionario de la Academia Francesa? El hecho de que por primera vez se apelaba a este mecanismo lexicográfico, que es que cada palabra, además de su definición, se apoyase en un texto concreto,
un texto habitualmente en ese momento tomado de la literatura, de los textos históricos y en lo que a este diccionario concierne también importantes fuentes bibliográficas del derecho español. El fuero juzgo, las partidas alfonsíes, eso era el corpus sobre el cual se hacía la recogida de vocabulario y se definía. De modo que ese diccionario de autoridades fue el puntapié inicial de la lexicografía en castellano. Pero las necesidades de la academia y, bueno, lo imprescindible que necesitaba también el ponerse coto a las dimensiones que podía tener y al tiempo de que disponían los académicos, lo llevó a prescindir y a postergar lo que después se denominaría diccionarios de especialidades, es decir, todo lo que llamaban las artes liberales y mecánicas, las distintas disciplinas, merecerían un trabajo separado. Y eso ocurrió efectivamente con el derecho. A pesar, como decía yo antes, de que mucho vocabulario de derecho ya había ingresado, no porque hubiesen preferido esa disciplina, sino porque buena parte de los académicos iniciales eran abogados o estaban vinculados al mundo de la jurisprudencia o eran funcionarios y por lo tanto el conocimiento mayor lo tenían sobre esa disciplina. Ese diccionario de autoridades es la matriz de los siguientes, es la matriz del que se conoció hasta hace poco, y hago una salvedad acá porque importa bajar línea en esto, lo que antes se denominaba diccionario de la Real Academia Española. Como yo estoy frente a traductores y es muy frecuente que se diga ¿qué dice el diccionario de la academia? ¿De qué academia hablamos? Bueno, no existe un diccionario de la Real Academia Española. El famoso DRAE, que nunca fue tal, que nunca tuvo esa sigla reconocida en España, es hoy el diccionario de la lengua española. Es el diccionario desde hace 2 ediciones que está siendo siempre elaborado con el consenso de las 23 academias de la lengua. De modo que ya no se trata del diccionario de la Real Academia Española, sino del diccionario de la lengua española. Y tenemos que habituarnos a citarlo así. Si decimos está en el diccionario de la lengua española, DLE, diccionario de la lengua española. Bueno, ese diccionario de la lengua española tiene un porcentaje alto de vocablos procedentes del derecho. Se calculan 6.000 definiciones aproximadamente. Alrededor del 10% corresponderían a la lengua del derecho, lo que desde luego no es poco. Pero los abogados, los especialistas, los profesores de derecho, echaron de menos contar con un diccionario que tuviese las definiciones correspondientes a esa disciplina. Como bien dijo Muñoz Machado, la mayor parte de los diccionarios que existen, sí, que son diccionarios del derecho, se han ocupado por lo general de hacer una suerte de enciclopedia del derecho en el cual las instituciones o palabras vinculadas estrictamente a instituciones se disponían alfabéticamente y se hacía una historia, una referencia, se las vinculaba desde un ángulo estrictamente jurisprudencial, diríamos. Pero estaba faltando esto que se ha cometido ahora, que es lo que tienen ustedes delante, que es un diccionario del vocabulario jurídico, de todo el vocabulario jurídico. De modo que ahí tenemos ya una diferencia importante. La primera versión es lo que se llamó el diccionario, en este sentido, ¿verdad? El diccionario del español jurídico, dirigido por Muñoz Machado, desde el año 2016. Pero se echó de menos y empezaron allí, digamos, algunas observaciones importantes acerca de que faltaba en ese diccionario la aportación de los países americanos, nada menos. No podemos olvidar, señores, que el español es hoy el español de América. España significa alrededor de un 9% de los hablantes y el resto está en América. Vale decir que se trata, por otro lado, de un territorio que tiene una enorme cantidad de países, una veintena de países independientes de hace 200 años, con sus propias tradiciones históricas, jurisprudenciales, culturales y demás, y que ha ido también elaborando, no en una gran dispersión, pero elaborando sus propias tradiciones de vocabulario institucional, que también abarcan el derecho como casi todas las actividades o disciplinas de la cultura de estos países. De modo que cuando surge, y aquí tengo que apelar a algo que está señalado en el programa, surge esta idea del panhispanismo,
Idea que tiene sus más y sus menos, porque se puede hacer una lectura, diríamos, benévola del panhispanismo y se puede hacer una lectura aviesa del panhispanismo. Empiezo por la mala. La lectura aviesa es la idea fomentada por la economía, de aprovechar esa idea de la España que dio origen al idioma, enancarse entonces en esa noción que ha quedado muy prendida en América y a partir de allí legitimar de una manera más fuerte las producciones editoriales españolas. Ustedes lo saben muy bien, es decir, influir de alguna manera en directivas acerca de cómo se debe traducir, español neutro, una enorme cantidad de cosas. Hago la salvedad porque no es este el pensamiento de las universidades españolas, no es este el pensamiento de los colegas españoles y de los lingüistas, en absoluto. Pero bueno, donde hay dinero y también hay la inteligencia de llevar adelante una causa cultural, una causa política importante, bueno, pues tienen buenos resultados. Yo siempre digo, en este mundo, señores, todo depende de lo que haga cada uno de nosotros también frente a eso. Si nadie está obligado a seguir esos dictámenes, nadie está obligado a ceder a esas presiones y sí, probablemente deberíamos nosotros desarrollar medios culturales, porque no son otros, acá no hay ni violencia, no hay ni situaciones de fuerza, sino simplemente desarrollar culturas americanas que sean capaces de contraponer eso, como alguna vez pudo hacerlo Argentina cuando la industria editorial nuestra surtió de libros al resto de América. Bueno, eso se terminó, es un periodo distinto, pero digamos, conviene tener esto en claro. ¿Y por qué digo esto? Porque esa forma del panhispanismo empezó a surgir y a menearse en los últimos años como un desideratum. Se decía, bueno, el panhispanismo va a garantizar la unidad del idioma. El panhispanismo haría de que todos estemos unidos. Y el panhispanismo, señores, es muy anterior a todo esto. Es decir, el panhispanismo no es, como digo yo, un proyecto, y tomo esto de un gran lingüista mexicano, de Lara, Luis Fernando Lara, que dijo, bueno, lo dijo de otra manera, pero yo lo expreso de esta: el panhispanismo no es un proyecto, es un atributo de la lengua, porque si no hubiera habido panhispanismo, hace mucho tiempo que habíamos dejado de hablar el mismo idioma, estaríamos divididos en una multiplicidad de dialectos y demás. De modo que esta es la lectura positiva. El panhispanismo es una decisión tácita, real, tomada por todos los países que hablan español, de compartir la lengua, de mantenerla, de sostenerla, de consensuar las normas que permiten seguir manejando los mismos códigos. Eso es el panhispanismo real, efectivo, y ha sido la garantía de que toda esta veintena de países tengan muchos problemas, pero no el de la comunicación. De modo que es un idioma de todos, en el que todos somos accionistas por igual, lo mantenemos por igual, no hay madre ni padre, a lo sumo, si ustedes quieren metáforas familiares, hermanos. Pero de ninguna manera, ninguna otra forma de jerarquización en cuanto a la fijación de normas y demás. Las normas son las de todos. Tenemos normas, las seguimos porque todos las aceptamos, todos recibimos las sugerencias. El hecho de que esté en España la academia, bueno, que por supuesto es importante, bueno, hagamos otra nosotros, no es posible. Es decir, tenemos las nuestras, cada una, pero la fortaleza de ese centro, donde también está la Secretaría de la Asociación de Academias, es importante. La tradición, la posibilidad de publicar obras, por ejemplo, como esta y tantas otras, el Diccionario de la Lengua Española, consensuar formas ortográficas y comunicarnos entre nosotros, le han dado a la Real Academia una suerte de secretariado tácito y admitido. Pero no es más que eso. Entonces debemos agradecerlo, debemos aprovechar esa situación, diríamos, de unidad de la lengua compartida y seguir adelante. Ese es para mí el panhispanismo. Pero vuelvo al diccionario. Estaba faltando que ese diccionario jurídico tuviese una impronta panhispánica. De modo que sobre el primitivo del año 2016 se empezó a hacer una consulta al resto de los países americanos para que hiciesen sus aportaciones al diccionario. Sería un poco ingenuo suponer que todos los países hispanoamericanos colaboraron y que ya esto está terminado y que todos han revisado, completado, perfeccionado el diccionario. De alguna manera,
lo está diciendo Muñoz Machado ya. Pero ese fue el sentido entonces. Argentina participó, Argentina revisó el diccionario, hizo sugerencias, pero falta mucho, falta mucho. Si empecemos por decir esto, porque somos científicos de la lengua, en cualquiera de las actividades que desarrollamos, y lo que no podemos hacer es engañarnos. De modo que esta obra es una obra ciclope, pero todavía los países americanos le están debiendo mucho a esto. Y tal como a veces trabajamos en Hispanoamérica, es probable que nos demoremos. Pero también dependerá mucho del esfuerzo y de la conciencia que tengamos de hacia dónde se dirige un proyecto de este tipo. ¿Cuál es el sentido, digamos, de un diccionario de esta naturaleza hoy? Bueno, hablamos antes del panhispanismo. En principio, entonces, partamos de que ese concepto panhispánico le otorga o enriquece la unidad cultural del mundo hispanohablante al intentar ver qué elementos se comparten, que son buena parte de ellos, al intentar revisar la historia de las palabras, la historia de la lengua, la historia de los textos donde surge el material para redactar el diccionario. Si tuviésemos que hacer una valoración así muy global, bueno, diríamos que el diccionario es un registro contrastado del léxico jurídico y de sus variantes en todo el mundo hispanohablante. La introducción que hace en el primer volumen Santiago Muñoz Machado, para quien le interese, es una muy rica exposición de las fuentes y de los repertorios jurídicos en español, que se convierte en una verdadera historia de la lexicografía jurídica. Ya hemos señalado, bueno, lo haremos quizá en un momentito más, el enorme interés que tiene, por ejemplo, para la historia de la lengua castellana y para su lexicografía, recoger y analizar con el rigor de la ciencia jurídica la historia de un enorme número de conceptos especializados. La disposición misma sobre la que seguramente nos va a hablar Santiago Kalinowski, lemas, sublemas, la disposición misma, a veces sublemas de sublemas, ofrece una jerarquización conceptual del vocabulario del derecho. La definición que se procura sea escueta, es ilustrada por autoridades, es decir, por textos tomados de autoridades, de repertorios legales, de jurisprudencia, de una enorme documentación jurídica española y americana cuando le fue facilitada, y enriquecida por un excelente sistema de remisiones, de envíos a otros lemas afines. El diccionario, por otro lado, tiene hacia el final, y eso puede resultar muy útil para quienes tienen que trabajar no solamente con textos para traducir, sino en muchos casos textos históricos, hasta el siglo XIX, un repertorio de máximas y aforismos latinos, todos ellos traducidos y dispuestos alfabéticamente, que resulta realmente muy útil para la tarea que nosotros realizamos sin tener que recurrir a algunos repertorios de máximas ya conocidos. Acá está en el último tomo, aparece esto. 32 coordinadores trabajaron en este diccionario por especialidad y por ramas del derecho, 144 expertos peninsulares, catedráticos en su mayor parte, 254 expertos y colaboradores de América. Tenemos que lamentar que de Argentina fueron 20, de Chile 31, de México 29, un poco de competencia no viene mal, pero tengo que señalar que me habría gustado que hubiese más, pero no se tuvo tampoco demasiado tiempo. La bibliografía tiene nada menos que 1180 entradas de autor, sin contar cuentos de cada uno de ellos, por supuesto, tenía su trabajo. Estoy hablando de entradas de autor. Quienes ignoramos el derecho, y más aún quienes nos dedicamos al mundo de las letras, y de alguna manera vivimos fascinados por la ambigüedad del lenguaje, por la polisemia, por las variantes, los matices, no debemos olvidar que en la disciplina que hoy nos ocupa, es decir, el derecho, muy por el contrario, se imponen la univocidad, la delimitación, la precisión conceptual. Al respecto, cito un párrafo del prólogo de este diccionario, escrito por Carlos Lemes Serrano, que es presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
Decía allí, cuando se fijan competencias, se reconocen derechos, se imponen obligaciones o sanciones y, en definitiva, se definen e interpretan instrumentos y garantías para su concreción, la arbitrariedad y la incertidumbre han de desterrarse por completo. Para quienes no somos abogados, todos tenemos una idea, por ejemplo, de la palabra gasto. Bueno, pues quien entre al diccionario se va a encontrar con que se diferencia gasto deducible, gasto fiscal, gasto por cuenta corriente, gasto de capital, gasto público, gasto social, gasto subvencionable, gasto suntuario, gasto causílico, que es un argentinismo, se refiere a las costas procesales. Digo argentinismo porque ha aparecido con marca de Argentina, que ya lo utiliza en un otro, gasto de mantenimiento de los hijos, gasto de representación, distribuidos a su vez según las ramas del derecho financiero, derecho civil o derecho laboral. Otro ejemplo de cientos posibles. Cada uno de nosotros, no siendo abogado o sociólogo, sabe lo que es una familia. El derecho, sin embargo, requiere diferenciar los conceptos de familia de acogida, familia extensa, familia monoparental, familia nuclear, familia numerosa, familia unipersonal. Esto es una maravilla. Familia unipersonal, para quien se dedica a la literatura, yo cuando me encontré con esto dije, me gané el día, ¿no? Familia unipersonal, formada por una persona, efectivamente, a la que así se define, la integrada por una sola persona, a la que todavía aconsejaríamos nosotros sumar alguna que está faltando, porque desde luego hay que perfeccionar. Hoy día se habla de una familia ensamblada, que no ha sido recogido todavía en este diccionario. La misma palabra derecho se explica dividida en dos grandes apartados, según nos refiramos al derecho en cuanto prerrogativa o facultad de una persona, que tiene 144 lemas, o conjunto de normas jurisprudenciales o conjunto de estudios organizados por facultad de derecho, en cuyo caso hay 96 lemas que desarrollan esa manera de entender desde el punto de vista del derecho, el derecho. ¿Acaso nos preguntaríamos por qué el diccionario necesita recoger una voz como odio? Sentimiento profundo e intenso de repulsa hacia alguien que provoca el deseo de producirle un daño o de que le ocurra alguna desgracia. Pues está allí por sus implicancias jurídicas en figuras como discurso del odio, por eso entra aquí. Los abundantísimos registros de voces desusadas que requieren una explicación histórica, naboría, robra, si alguno de ustedes conoce la palabra, levante la mano, preferiría que nadie la levantara. Naboría, robra, launegilda, mancuadra, homiciano. Nos beneficiamos naturalmente con esa inclusión de voces que para un editor de textos va a encontrar allí debidamente ilustradas. No puedo resistirme a alguna que encontré por allí, que también con el mismo criterio que decía yo antes, quienes no somos de la disciplina del derecho, y sí vinculados a la literatura, bueno, nos encanta encontrar alguna cosa como por ejemplo esta palabra antigua que yo desconocía y que, como ustedes verán, nos hace ver por lo menos el derecho penal actual como un poco más humano. Una palabra como encubar, no sé si alguno lo conoce, es desde luego un vocablo que tiene o que se refiere a un arcaísmo y por lo tanto desde el punto de vista histórico se define como imponer un castigo consistente en meter a los reos de ciertos delitos como el parricidio en una cuba con un gallo, una mona, un perro y una víbora y arrojarlos al agua. Tenía lo suyo. Algunas palabras como viandria, que no sé si ustedes alguna vez conocen, es una mujer que está casada con 2 hombres. Viandria, claro. ¿Conoces? No, pero Viandria. Claro. Por supuesto, muchísimas expresiones, como decía Muñoz Machado, no son solamente lexemas de una única palabra, sino en muchos casos, bueno, expresiones completas, lexemas completos. Enemistad manifiesta va a estar por enemistad. Enemistad manifiesta, declaración de bienes, central de información de riesgos, que se va a encontrar por central, porque allí aparece el lexema tal como está.
Vamos a encontrar también algunas vinculadas a voces de ingreso muy recientes, así como tenemos las antiguas, de las que da cuenta el diccionario, otras que son impuestas por una realidad nueva, como puede ser el bibliobús, es decir, una biblioteca móvil, o biblioteca digital, conceptos que necesariamente tienen que ser hoy incluidos en un diccionario de la ciencia jurídica. Creemos que esta modesta presentación con un lema, vamos a cerrarlo con un lema que encontramos también al pasar, que demuestra que la pretensión científica puede regalarnos, acaso deliberadamente, y allí está el mérito, un momento divertido. ¿Cuántos de acá, seguramente eso sí, saben qué significa la palabra ósculo? Bastantes, ¿cuántos son? 5 o 6. Oh, bueno, no es por avergonzarlos, lo que pasa es que yo la conozco de la primaria, pero porque tuve que memorizar un poema de Lugones en el que aparecía ósculo y naturalmente en ese momento tuvimos que averiguar qué era, así que no me olvide más. Un ósculo es un beso, bueno. Es posible encontrar en el diccionario una entrada que es la ley del ósculo. Es decir, claro, naturalmente, yo cuando encontré eso no puedo dejar de leer un repertorio que habla de una ley del ósculo, ley del beso. Ley del ósculo, perdón. Ley del beso. Norma de derecho consuetudinario prerromana que se plasma posteriormente en la legislación medieval, según la cual, si tras los esponsales hay beso a la novia ante 8 testigos, parientes y vecinos, se perfecciona el matrimonio con repercusiones económicas a efectos de su disolución, aunque no hubiera habido ceremonia solemne de matrimonio. El primer testimonio nos lo aporta Séneca dentro del conjunto de ceremonias rituales que perfeccionaban el matrimonio en la tradición que se conservaba en la Córdoba de su tiempo. Según su noticia, en este momento era un rito preceptivo dentro de los que se perfeccionaban el matrimonio. Tanto valoraron el matrimonio nuestros cordobeses, decía Séneca, cordobeses de Córdoba, España, que desheredaban a los que convivían sin casarse. E incluso después de acordarlo, no les permitían que se besasen si antes no verificaban los ritos de la diosa Ceres. Si por el contrario, la novia era besada sin la presencia de 8 parientes o vecinos, aunque se convertía en esposa legítima, podía su padre reducir en 1/3 su cuota hereditaria. El beso a la novia era símbolo de la relación sexual admitida públicamente por esta, consolida el matrimonio y tendrá manifestaciones posteriores, siendo siempre conocida como ley del ósculo o ley del beso. Pero aún así, y con esto voy a terminar, pueden ir también a la palabra beso, porque hay una remisión aquí. ¿Y cuánto más se podrá decir sobre esto? Bueno, se puede decir más. 370. El beso tiene beso de homenaje, tiene beso de paz, tiene beso de vasallaje y tiene beso esponsalicio, que es al que hace referencia el anterior. Beso que el esposo da a la esposa en la confirmación de los esponsales que han contraído. Este beso se equiparaba a la consumación del vínculo, motivo por el cual la esposa podía quedarse con los bienes recibidos del esposo si el matrimonio no llegaba a efectuarse. Y cita acá un texto de las partidas que leo en castellano antiguo, tal como aparece aquí. Si muriese ella antes que el matrimonio fuese acabado, entonces, en tal caso como este, quien sean besados o no, debe tornar la cosa dada a los herederos de la esposa. Y la razón por que se movieron los sabios antiguos en dar de partido juicio sobre estos donadíos es esta. Porque la desposada, el beso a su esposo no se entiende que lo recibe de él. Otro sí, cuando recibe el esposo el beso, ha en de placer, es alegre, la esposa finca envergonzada. Moraleja, el beso femenino gusta al hombre, pero deja a la mujer avergonzada.
Y a los efectos prácticos y legales, un beso delante de menos de 8 testigos no sirve para nada. Muchas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a Santiago Kalinowski, que va a decir cosas más serias. Gracias. Está en el ritual, ¿no? Puede besar a la novia. Sí, señor. Ahí había suficientes Estaba testigos. pensando en eso. ¿Cuántas veces preguntamos por qué hay que besar a la novia? ¿Se pueden besar los novios? Acá está el origen, ahí lo van a escuchar. Se tenía que ver bien del lado de la novia, del novio. Yo traje como no aprendo de mis errores, traje una presentación de diapositivas. Ahí arriba, en iniciar presentación. Creo que hay... No, hay un cuchuflito, sí. Está probado. Gracias. Bien, yo voy a hablar de algunas particularidades de un repertorio que es lexicográfico. Y se habló ya de la diferencia que eso implica respecto de las enciclopedias y vamos a mirar en cierto detalle qué significa una definición lexicográfica y en qué se diferencia precisamente de una definición enciclopédica. Muchas veces estos dos ámbitos que siempre suponemos separados y casi cuando estamos haciendo una definición en el diccionario, que es un diccionario de lengua, cuando alguien nos dice tu definición es enciclopédica, lo tomamos como un insulto, como te salió mal, ¿no? Porque los diccionarios lexicográficos buscan reflejar la información léxica, la información semántica básica y fundamental de una palabra, que es la que está codificada en la comunidad de hablantes. Tengo que decir que la verdadera especialista del léxico jurídico es Josefina Raffo, que está con un embarazo avanzado y no la dejaron viajar, así que les toca conformarse conmigo. Hay una serie de diapositivas acá bastante descriptivas para ir dando, ya se dijo mucho, ¿no? Lengua jurídica, compuesto según metodología y criterios lexicográficos. Eso es una de las cosas en las que me voy a enfocar y después me voy a enfocar en cuál es el efecto de uso que eso busca en los usuarios, ¿sí? Consensuado, digamos, según los criterios que se aplican en el DLE, lo que llamamos DLE, el Diccionario de Lengua Española de la Asociación de Academias. Monolingüe, transnacional. No se limita entonces a definir términos jurídicos, sino que añade breves explicaciones sobre el uso, la procedencia del concepto, indicando siempre pertenencia a tal o cual rama del derecho, ofreciendo ejemplos tomados de la legislación o de la jurisprudencia hispanoamericana. Los diccionarios entonces jurídicos suelen ser compendios enciclopédicos, es decir, un compendio enciclopédico es una serie de ensayos ordenados de algún modo alfabéticamente, pero organizados por concepto. Entonces, esa es una primera diferencia básica. Cuando algo está organizado por ideas o por conceptos, se llama onomasiológico, ¿verdad? Y cuando algo está organizado por términos, es decir, cuando vamos, en lugar de ir del concepto a la palabra, vamos de las palabras al significado, se llama semasiológico. Y esa es una diferencia bien clara. Por supuesto, ahora vamos a verlo con ejemplo de una enciclopedia del derecho. Ese contenido suele ser muy útil para alguien que ya es especialista, ¿no? El que no es especialista le pasa lo que frecuentemente le pasa al usuario cuando lee una sentencia de la que depende muchas veces su futuro, que es que no entiende nada, y vamos a ver algunos rasgos léxicos, de léxico técnico y algunos rasgos estilísticos también, que constituyen una auténtica barrera en algo que debería ser del dominio
común, ¿sí? Porque a todos, antes o después, nos toca hacer una sucesión, antes o después una división de bienes, divorciarnos. O sea, no es un lugar donde podemos permitir que la persona siga sin entender. Bueno, la Enciclopedia Jurídica Omeva, no sé si hay abogados, bien, es muy conocida, no por mí especialmente, un destacado jurista español la dirigió, se ejerció en nuestro país y ahí esto es una primera noción o da una primera idea de cuán diferente es una cosa y la otra, cuán diferente es una enciclopedia de un diccionario. El Lemario son 26 volúmenes con 9 apéndices, edición en CD-ROM actualizada. Entonces, bueno, el contenido está ahí, amplia bibliografía, legislación, jurisprudencia. Es considerado una herramienta básica para la investigación jurídica y permite trazar un recorrido por los documentos jurisprudenciales. Pero 26 volúmenes para, creo que son, ahora lo vamos a ver, 35 volúmenes en 10.000 entradas. ¿Sí? Y acá tenemos 40.000 entradas en 2. Eso da una primera noción de la tremenda diferencia que hay entre ambas aproximaciones. ¿Saige es tu especialidad? ¿Sí? No voy a decir nada. Entonces tenemos un ejemplo que es interesante del lema excepción. Y si leemos ahí la primera acepción, dice, esta frase expresa, dice, excepción de arraigo. Esta frase expresa en nuestro derecho positivo una defensa. Primero ya tenemos ahí un primer signo de que no estamos en un diccionario, que es que la definición empieza con una expresión metalingüística, ¿sí? Que para los que miran diccionarios viejos es, por ejemplo, lo que hacía Covarrubias, ¿sí? Decía palabra que, ¿sí? Y después en lexicografía moderna se sobreentiende que siempre es palabra que, ¿no? No hace falta decirlo en ningún caso. Esta frase expresa en nuestro derecho positivo una defensa dada al demandado para oponer a la acción del demandante, paralizándola hasta tanto éste dé fianza suficiente para responder a las costas que el pleito puede irrogar al demandado. ¿Sí? Usted entendió. El resto no entendimos, ¿no? Y bueno, entonces hay una diferencia crucial que tiene que ver con eso, ¿no? Que es un movimiento muy importante, muy activo, con congresos y demás, de lenguaje jurídico claro. El diccionario del español, el diccionario panhispánico del español jurídico, entonces es una herramienta fundamental en el contexto de esa empresa, la empresa de volver más transparente el lenguaje jurídico para los que lo sufrimos, para las víctimas. Entonces, otra diferencia importante es que está firmado, ¿sí? Ahí dice profesor doctor Huberto María Enis, ¿sí? Y hay un pequeño sumario. Después, la segunda acepción, obligación subentrada, digamos, obligación de arraigar, empieza con una cita, es decir, arraigar, según el clásico diccionario Escriche, ¿sí? Es asegurar la responsabilidad o las resultas del juicio, agregando, no siempre ha de mandarse que se arraigue el juicio, sino solo cuando hay peligro de que quede ilusorio con prejuicio del actor demandante. Una cita también es algo, es un rasgo propio del género ensayístico, es algo
que hacemos cuando estamos haciendo análisis, recopilando, digamos, lo que se dijo sobre una noción, sobre un concepto. El lema excepción, en cambio, en el diccionario panhispánico del español jurídico, tiene esta forma, ¿no? Una marcación muy escueta, pero la definición está pensada con determinados rasgos que tiene que tener. Por ejemplo, algo que se llama en lexicografía equivalencia funcional. No podemos empezar en un diccionario lexicográfico, empezar una definición con expresión que sirve, o salvo que sea una definición impropia, que siempre son una minoría en un diccionario. Es decir, que hay información gramatical y de uso disponible en la manera en que está redactada la definición. Y eso es una primera, porque podemos llenar lo que suelen hacer los diccionarios generales o los diccionarios de lengua, podemos llenar de abreviaturas, ¿no?, entre la palabra y la definición, y poner un montón de información gramatical o de régimen abreviada ahí, pero sabemos que los usuarios no las miran, no miran esas. Entonces, la herramienta principal que tenemos para comunicarle al usuario información gramatical y de régimen es esto, la equivalencia funcional. Si estamos definiendo un sustantivo, la primera palabra de la definición tiene que ser también un sustantivo. Excepción, inaplicación. Quedó un poco extraño ese sustantivo, pero está buscando precisamente esa equivalencia funcional. Hay alguna marcación que restringe el ámbito, en este caso, digamos, hay marca de derecho general, procesal. Y también tenemos repertorios. Hablando de la cuestión del estilo, por ejemplo, hay un uso que es arcaico del pronombre se enclítico, por ejemplo, aplícase, ¿sí? Y eso que parece algo trivial no lo es tanto cuando estamos en el contexto de leer algo que resulta opaco, ¿sí? Es decir, que además de toda la multiplicación del léxico técnico, también hay rasgos de estilo que son un obstáculo. Arraigar, según el clásico de agregando, no siempre, que no vea la doctora Zorrilla ese gerundio ahí. Bien. También entonces existe, bueno, como decíamos, una cantidad de subentradas y formas latinas, que es algo aparentemente inevitable, que aparezcan expresiones largas y de contenido jurídico preciso en latín, algo que también tiene que estar recogido y explicado de la manera más llana posible en un diccionario. Es un diccionario de especialidad, de modo que llano también hay veces que, si el concepto es intrincado, también es difícil. Entonces, para terminar, voy a dejar acá unos minutos, no la voy a leer, pero esta diferencia, que es punto por punto, entre los dos grandes proyectos, digamos, entre el proyecto de enciclopedia jurídica y el proyecto de diccionario, de vocabulario jurídico, ¿sí? Comienza con un sumario, divide esas secciones según la rama del derecho, hay notas al pie, del otro lado no hay notas al pie, hay información diatópica, ¿sí? Como se trata de un diccionario panhispánico, es necesario entonces hacer esa precisión. Son frecuentes las referencias metalingüísticas, algo que puede parecer más intuitivo, pero como decíamos, oscurece
una cantidad de informaciones necesarias que están expresadas en el modo, digamos, en el modo en el que técnicamente se debe hacer la definición. Bueno, y el tema de las dimensiones, porque otro gran obstáculo para la comprensión es si yo tengo que leer 20 páginas de un ensayo jurídico escrito de esa manera, ¿sí? Entonces la extensión, que por un lado puede ser buscada o puede ser un argumento, digamos, de atractivo para los especialistas, es otro obstáculo para alguien que necesita aproximarse a una noción por primera vez y sacar cuáles son los rasgos básicos de significado de una palabra. Entonces la extensión, vemos, hay 20 páginas para el lema excepción y 3 páginas en el diccionario panhispánico, ¿sí? Bien, esto es lo que yo tenía preparado para enfatizar la cuestión de la diferencia entre un abordaje lexicográfico y enciclopédico y cómo esto se convierte en un hito en el proyecto general y activo y de enorme relevancia social, que es el lenguaje jurídico claro. Muchas gracias. Pasamos a María Antonia. Uy, casi te... Bueno, yo estoy bajita, así que voy a estar estirándome así como una jirafa en el cuello. Mi nombre es María Antonia, estoy muy agradecida, sobre todo por la confianza que ha tenido Alejandra en la invitación que me hizo para poder presentar algo de SAIG, que se ha nombrado acá. También agradecida a los eximios ponentes que están a mi derecha, que han permitido compartir la mesa. También soy lexicógrafa, como ellos, y trabajo en SAIG hace muchos años. No los digo porque me va a parecer más viejita y no es la idea. Siempre con terminología jurídica en una base de datos que contiene y expone con acceso libre toda la normativa, todas las leyes nacionales vigentes. Creo que los traductores estarán familiarizados, ¿no?, con la base de datos. Digo las leyes nacionales, pero también hay provinciales y hay jurisprudencia y doctrina. De la base SAIG no voy a hablar, solo mencionar que con respecto al diccionario de español jurídico se están recopilando, hay varios abogados muy entusiastas con una confidencialidad extrema, como merece el diccionario, estos contextos de los que hablaban ellos, para que cada voz tenga la cita exacta o la mejor cita están buscando, por lo que puedo decir, si bien el lemario es completamente confidencial. Dentro de SAIG funciona lo que se llama Banco de Vocabularios Jurídicos. Les cuento cómo ha surgido. Hace unos 10 años más o menos nos convocan para modernizar el tesauro SAIG. Modernizar en cuanto a las funcionalidades digitales que se le puede dar a una obra que se utilizaba en papel. Los traductores cotidianamente utilizan terminología de otros lenguajes de especialidad también, no solo especialidad jurídica, y saben que los tesauros cumplen una función importante, que tienen perfiles de usuarios muy diversos según los objetivos. Cuando nos llaman, yo digo hace 10 años, pero en 2010, para modernizar el tesauro, hablo en plural porque somos un equipo con un informático y la lexicógrafa, que soy yo. Planteamos que sí, que lo podíamos modernizar siempre y cuando pusimos como una condición que tuviera acceso libre y gratuito y que cualquier ciudadano o cualquier especialista pudiera tener acceso a lo que hasta ahora había sido, si bien estaba digitalizado, estaba en un sistema interno y la edición papel.
Y ahí empezamos como a delirarnos en un proyecto más grande y se formó el Banco de Vocabularios Jurídicos. En ese momento, con un grupo de colaboradores que también querían, voy a usar neologismos, discúlpenme, pero al trabajar con un informático los necesito, querían disponibilizar también sus tesauros o bibliotecas jurídicas que tenían estos vocabularios que utilizan y utilizaban para clasificar sus obras dentro de la biblioteca, porque el grupo de gestores de la información, que antes se llamaban documentalistas, siempre utilizaron tesauros con terminología especializada para poder etiquetar y clasificar e indizar el material de la biblioteca, querían colaborar. Entonces, bueno, se digitalizó la obra de Saig, ahora vamos a ver un poquito los términos que tiene, y empezaron a incorporarse otros vocabularios. Entonces ahí se generó un portal, que es como una página web dentro de Saig, de datos abiertos, ¿sí? Significa que ahora estamos haciendo la migración para Argentina Gobar. Ofrece libre acceso a más de 35 vocabularios controlados, muchos de ellos jurídicos y del ámbito del derecho en la Argentina. Comprende herramientas diferentes, no solo glosarios con diccionarios, sino clasificaciones del derecho, como es el del SAIG. Y además se brinda un servicio, nos gusta llamarlo servicio o servidor, porque se ofrece un servicio terminológico de información jurídica. Ahora voy a presentar rápidamente las funcionalidades que puede adquirir cualquier diccionario que esté disponible en línea, que no es solo la consulta, ¿sí? Para que podamos ver. ¿Quiénes participan del Banco de Vocabulario? Todo aquel que tenga un vocabulario, por muy pequeño que sea o extenso, avalado por una institución o también puede ser personales, participan universidades, bibliotecas públicas o privadas, también hay, por ejemplo, estudios jurídicos que tienen su propio vocabulario para clasificación de su material y se disponibiliza en institutos de investigación, centros de documentación jurídica, por supuesto, profesionales del derecho especialistas, traductores también y colegios profesionales. Esto es un listado, no lo vamos a leer, de algunas de las terminologías que contiene. Por ejemplo, el tesauro del ANSES. El ANSES quiso disponibilizar su obra y no tiene un portal que se lo permita, entonces lo que hace el Ministerio de Justicia es aceptar para que cualquier autor de vocabulario o diccionario disponibilice con las herramientas que le da el Ministerio, ¿sí? La publicación, digamos. Hay un vocabulario sobre criminalística que hizo una doctora de la Facultad de Derecho haciendo una capacitación. Ella dijo, me parece que no hay mucho de criminalística, y se puso a hacer un glosario y lo quiso disponibilizar, por decir así algún caso, ¿no? Bueno, dijimos que hay más de 35, son casi 40 los vocabularios. Por ejemplo, está el SAIG, que tiene 21.159 términos. Bueno, al momento de hacer la estadística, quizás ahora tenga un poquito más. Y, por ejemplo, sinónimos 6.480. Es importante porque el SAIG clasifica todo el derecho argentino. Es una obra que lleva más de 20 años de elaboración por grupos de abogados, terminólogos también. Después, cuando salió el Código Civil y Comercial nuevo, no sé si el año pasado, hace un par de años, a ver la abogada, 2015, acá me dan el dato, todas las definiciones que aparecen en el código se rescataron en un vocabulario, y son 500 términos, no son tantos, pero bueno, son todas las definiciones que da. Me gustaba el ejemplo de familia que daba el doctor Moure, porque sin saber yo tomé también uno de otro tipo de familia que lo vamos a ver a la brevedad. Bueno, los 500 términos, de esos 500, 100 son sinónimos, ¿sí? Y me gustaba cuando el doctor decía tenemos que seguir fortaleciendo la cultura, porque los sinónimos son formas de uso que le damos acá en la Argentina, muchas de ellas, ¿no? Son variaciones, porque si bien la terminología jurídica trata de ser unívoca, siempre hay una forma preferida o más usada o con algún tipo de garantía, que no siempre es la literaria, la de autoridades, como se mencionaba. Muchas veces con la digitalidad se va imponiendo lo que se llama la garantía de usuario, la garantía de uso. Y bueno, si se utiliza más una voz, hay que respetar esa voz. O mostrarla de alguna manera o llegar a la información. Después veremos ejemplos.
Bueno, el vocabulario de derecho de familia, 269 términos con 103 sinónimos y se toma la terminología jurídica como lenguaje de especialidad. Ellos ya mencionaron este tema. Sobre todo caracterizado cualquier lenguaje de especialidad por la temática, en este caso jurídica, los interlocutores, quienes van a dialogar, en este caso con el sistema que le va a devolver la información del diccionario. ¿Sí? Con la intención que tiene el usuario al consultar la base también. ¿Qué intención tiene? ¿Recuperar documentos, recuperar una fuente, una ley, o saber una definición, o ver cómo se usa en el caso del diccionario del español jurídico en otras partes de América? ¿No? Yo voy a mostrar algunas de las funcionalidades que tiene el banco de vocabulario. Si ustedes ingresan, tienen la dirección. Yo voy a hablar rapidito porque en cuanto termine de presentar el PowerPoint voy a hacer la demostración en línea, porque esto parece de mentirita, es un estático, ¿no?, de PowerPoint, pero después lo podemos al menos probar que esto funciona. Como ven, hay un box de búsqueda donde yo escribí unión, ¿sí? Y ya al buscar tiene tres cuestiones fundamentales para la recuperación. Una es que lo que se llama el predictor en informática, que escribí unio y me va diciendo lo que podría ser. Entonces me lista debajo, ¿sí?, todos los términos que están compuestos con alguna parte que es unio, en este caso uniones convivenciales. ¿Sí? Entonces tomé la voz uniones convivenciales, que lo vemos más grande. Quisiera usar, perdón, el láser, el rojo, gracias. Ahí estoy. Uniones convivenciales me da la sinonimia, en este caso unión de hecho, ¿sí?, donde no indica qué es lo que usa el usuario, qué usa el jurista, llego a la información, ¿sí? Y después una clasificación hacia abajo de concubinato, conviviente, noviazgo, incluso la flechita, como también el diccionario que mostraban ellos, indica que hay más información, como un navegador de internet, ¿no? Entonces tenemos predictor, sinonimia y jerarquía temática. A su vez va orientando las búsquedas, porque el usuario no siempre es experto y busca lo que necesita, ¿sí? Entonces podemos buscar como laboral porque no nos acordamos si se llamaba acoso laboral o maltrato laboral. Sabemos que tiene que ver con laboral y al escribir laboral, ven, nos lista, ¿sí?, todos los términos que tienen información sobre laboral. Pero también nos resuelve automáticamente la sinonimia y nos lleva a mobbing. No buscamos mobbing ni ninguna letra que estuviera en laboral, pero sí, como el término equivalente es acoso laboral, ¿sí?, llego a la información. Esto es una forma de jerarquizar la búsqueda de un usuario que puede no saber lo que está buscando. Entonces, acoso laboral, mobbing. Entonces el usuario busca lo que puede el usuario, no podemos plantear un perfil de usuario en un banco de vocabulario jurídico, ¿sí?, y lo resuelve el sistema. Otra cuestión importante también para los traductores es conocer para el ámbito jurídico cómo está organizado el sistema conceptual o la estructura de conceptos que estamos comparando. Porque el derecho, cuando hablábamos de estructura conceptual hace unos minutos, tenemos que entender que para el derecho es importante la comparación. De hecho, creo que todavía en las carreras de traductorado hay materias que se llaman estructuras comparadas, si mal no recuerdo, y una de las partes de estructuras comparadas es comparar los sistemas conceptuales. Los diccionarios al mostrar, en este caso los vocabularios al mostrar, lo que se llama el hilo de Ariadna, o se denominó así, o los informáticos les gusta llamarlo así, porque es el caminito que me permite llegar al tema. Yo busqué mobbing y si voy para atrás, fíjense, me va a decir que en el derecho argentino es un tema de discriminación laboral, un genérico aún mayor es igualdad de trato, obligaciones del empleador, que también lo puedo ver acá abajo, igualdad de trato, tiene un específico que es discriminación. Al ver esto, al ver que el mobbing está dentro de esta estructura conceptual, hago la idea mental de cómo es el sistema conceptual jurídico de ese país, en este caso de la Argentina. Recuerdo haber trabajado en algún momento con los delitos penales de Brasil y teníamos que hacer la comparación con el sistema argentino. Y había un delito
que no sabíamos cómo encuadrarlo porque era un delito penal abandonar, creo que escuché que había algún traductor de portugués, había un delito penal que era abandonar animales en terreno vecino. Y uno dice, ¿y eso es un término jurídico? ¿Y eso tiene una pena especial? ¿Y eso está codificado por el Código Penal? Y era así. Claro, para la traducción es importante ver la jerarquía que tiene, ¿no? Porque ahí me doy idea si era un delito penal, si era un delito o algo contravencional menor, etc. Después, bueno, el sistema, como hace también el Google, resuelve las búsquedas desviadas, decimos como eufemismo, los errores ortográficos de tipeo, etc. Entonces podemos buscar laboral con B corta y nos trae crédito laboral con B larga, etc. Ahora, hasta acá el sistema piensa en el usuario. Entramos al banco de vocabularios, podemos buscar por uno o por varios vocabularios o por todos, y nos gusta llamarlo herramienta lingüística porque es raro hablar de un diccionario o de un vocabulario como una herramienta lingüística, pero la verdad es que funciona como un puente, ¿sí?, según los objetivos que tenemos al consultarlo. No siempre consultamos las definiciones, insisto. En este caso es herramienta lingüística como acceso a recursos web o información jurídica. Una vez que entramos al vocabulario podemos acceder, ¿sí?, a diferentes recursos. Si estamos en el vocabulario SAIG, podemos acceder a los recursos de SAIG, ¿sí? Entonces buscamos un término como estado de adoptabilidad, ¿sí? Nos dice que tiene un sinónimo que es situación de adoptabilidad, y si cliqueo en donde dice recursos, ¿sí?, voy al Sistema Argentino de Información Jurídica, a sumarios, en este caso. Podemos elegir ir a una Wikipedia, podemos elegir ir donde queremos, a cualquier base de datos, y siempre lo vamos a ver con el look and feel, el look and feel de la institución que estamos consultando, no de SAIG en este caso, porque no es para hacer publicidad de SAIG, sino para acceder a recursos. Por ejemplo, el Poder Judicial de Salta, hay varios poderes judiciales, tienen su página web con los colores del Poder Judicial de Salta. Utiliza el vocabulario SAIG para acceder a los propios recursos de Salta, ¿sí?, y los muestra con los colores, la letra y todo acorde a su página. En este caso, entonces, accedió a todos estos sumarios. Yo listé solo una página, ¿no? Estado de adoptabilidad de 2016, vamos a verlo, es un sumario de fallo, ¿ven?, donde ya el título me dice estado de adoptabilidad, aparece el término jurídico y el contenido. SAIG permite, porque es la página SAIG, permite descargar, etcétera, etcétera. En este sentido se están recuperando las fuentes para el diccionario del español jurídico, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay una autora, una abogada que es experta y es súper conocida, se especializó en el recurso extraordinario federal en el derecho constitucional procesal argentino, y quiso hacer un glosario para recuperar solo temas referidos a eso, y lo disponibilizó en SAIG. El glosario no tiene más de 30 términos, me parece, pero como ella es experta, definió, etcétera, me gustaba mostrarlo porque como cualquiera puede disponibilizar sus productos, después se publica y se hace conocido y todos podemos usar las obras de todos. En este sentido nos gusta decir que el banco es un banco colaborativo, donde todos compartimos la información, y esto permite no que usen el diccionario, sino que lo reusen con otros fines, ¿sí? Entonces, cuando podemos reutilizar material que elaboró otra persona, se mejora el conocimiento y pueden incluso mejorar la obra del autor, ¿no? Bueno, ella quiso poner, por ejemplo, lo traje como dato curioso, ella quiso poner la fuente normativa, entonces vemos acá que nos lleva a la fuente normativa.
le puso un código al término, acá es recurso de queja, le quiso poner una notificación, un término equivalente, y en la nota de alcance no quiso hacer solo una definición, ella lo preparó como quiso. Primero es la definición y después va diciendo dónde se aplica, dónde no. Después accedo a la información, entonces seguimos utilizando cualquier vocabulario que se aloje en el portal para acceder a recursos, ¿sí? Y hasta acá los usuarios utilizan para encontrar información. Hasta acá quise presentar eso. Consta más de 40 vocabularios que están todos disponibles, es en tiempo real, si alguien usa, como se gestiona online, si alguien hace una modificación, la modificación se ve en el momento por cualquier usuario, ¿sí? Y los que usan terminología, ya no para llegar a recursos jurídicos, sino, por ejemplo, los traductores que son mediadores lingüísticos y quieren saber un sinónimo, una definición, etc., hay herramientas que nos permiten, herramientas informáticas dentro del banco de vocabularios que nos permiten, por ejemplo, buscar un término en varios vocabularios. Acá busqué daño directo, ¿sí?, en el Tesauro Saig, pero también agregué el glosario del Código Civil y Comercial, etc. Acá puedo agregar cualquiera de los 40 que están disponibles, ¿sí?, y busco. Y entonces me encuentra y me dice el sistema, lo encontró en 3 de todos los que buscó, ¿sí?, pero en uno no está. Entonces, si voy a ver qué información me dan los 3, cada uno me va a dar información diferente, porque son vocabularios distintos. Entonces, el primero, que es AIG, me va a dar la información categorizada, no clasificada. Me va a decir daño directo, es un tipo de daño material, está dentro de indemnización, etcétera, etcétera. El glosario del Código Civil y Comercial va a dar una definición, ¿sí?, todo, todo perjuicio, Y el glosario de I judicial es un glosario que hizo el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Cada vocabulario tiene indicado el autor, el responsable, etcétera. Eso se ve en la portada, lo vamos a ver. Y bueno, da otra definición diferente, ¿sí? Entonces me permite, como lingüista o como mediador de la terminología y del lenguaje, poder comparar, ¿sí? Y ahí también podemos ver diferentes puntos de vista ahí estamos. Otra posibilidad que me da es comparar la terminología que utilizo para escribir algún paper, por ejemplo. Entonces tenemos este lugar donde hacemos un listado, hacemos un copy and paste, no es necesario, y nos dice, bueno, a ver, de todos estos términos, ¿cuáles están en Tesauro Saig? ¿Cuáles están en otro vocabulario disponibilizado? Y así puedo probar con cualquiera. Entonces a esto lo llamamos control masivo de terminología, ¿sí? Y me permite ver los resultados online o hacer un Excel. Por ejemplo, me va a decir, estado de adoptabilidad lo encontró en el Tesauro Saig. Adoptante lo encontró. Adopción, que lo escribí sin tilde, ¿sí?, me va a decir, está con alguna diferencia, fíjate que lo encontró con tilde. Y en cambio, familia adoptante no la encontró, ¿sí? Esto permite en un instante, por decirlo así, chequear listados de palabras, saber dónde están, en qué vocabulario, etcétera. Esto es porque están disponibles los vocabularios, ¿no? Bueno, acá me gusta poner esta imagen, ¿sí? Se cree que es la primera en español. No quiero hablar mucho porque acá el doctor Moure es súper especialista de las glosas emilianenses del siglo XI, ¿sí? ¿Por qué quiero poner esto? Esto es un código. Doctor Moure puede corregir todo lo que sea necesario. Es un código que está anotado con marginalia, ¿no?, con notas al margen. El copista, el monje copista, que cuando veía alguna palabra oscura del texto, la explicaba a su modo. E intervenía el texto, porque ya el original quedaba con la marginalia. Me gusta hacer esta comparación por la funcionalidad que voy a mostrar. La digitalidad nos permite utilizar los diccionarios sin intervenir el texto y hacerlo online y con el tipo de vocabulario que queremos. Por eso decimos que con los glosarios digitales, ¿sí?, podemos hacer un enriquecimiento semántico de los textos que tenemos online. No interviene en el texto, el original me queda tal cual y se marca automáticamente, que era otro problema que teníamos para marcar textos, que había que decir qué palabra sustantivo, ¿no?, las marcaciones manuales, los que somos
lexicógrafos sabemos. Entonces tomamos cualquier texto, esto es un texto en HTML, ahora lo vamos a ver, yo les digo, esto es mentirita, pero enseguida en internet lo vemos. Tomo un texto que tengo en pantalla, cualquiera sea, y ven que la palabra femicidio está subrayada con puntitos. No sé, ¿se ve bien? ¿Sí? Lo mismo en el texto, vuelve a estar cada vez que sale femicidio, sale subrayado. ¿Por qué pasa esto? Porque informáticamente le pedí al sistema, escribiendo solo un renglón, esto no es magia ni es muy complicado, ¿no? Y los que tienen vocabularios en el banco de vocabulario reciben asistencia técnica de nuestro informático que le dice a cada institución cómo proceder para hacer esto. Después les digo, para que no se asusten, no es magia. Cada texto, le pedimos todos los textos que por favor nos muestren las definiciones de todas las palabras que encuentren con tal glosario en tal definición. ¿Sí? Entonces acá vemos la definición de femicidio, que es muy sencilla, dice matar a una mujer con violencia de género. Ahora, si vamos a ver, decimos que es una herramienta agnóstica también, porque el usuario que lo ve no sabe qué glosario tiene atrás. Y es una forma de difundir conocimiento sin mostrar una etiqueta propia, porque Saig no dice, y esto es de Saig, y esto es de Saig, ¿no? Con el color de Saig, etcétera, porque el que tiene la página web decide con qué glosario va a sin intervenir, va a mostrar las definiciones. Si vamos al glosario, esta es la parte interna del glosario que está mostrando, vemos que tiene una definición que no mostró, porque es más compleja, es la que da el Código Penal. La fuente no la mostró tampoco, sin embargo mostró la definición de lenguaje claro, porque el que quería mostrar esa página web sabe que sus usuarios necesitan, lo que decía un poco Santiago, que se lo expliquen en lenguaje claro, porque no es un abogado. Bien, quizás podría haber mostrado otra nota que son las penas. A ver, yo quiero mostrar para todo mi texto los delitos, qué pena. Entonces hay una nota que es, bueno, el que comete femicidio o la que comete femicidio tiene prisión perpetua, ¿no? Dice. Reclusión, sí. Sí. Reclusión o prisión perpetua. Bueno, a veces las notas son largas y este texto que se ve en negro, así tan feo, se escribe automáticamente con el mouse over. Quiere decir que yo paso el mouse por la palabra que está subrayada y aparece el texto, como sucede en la Wikipedia. Y cuando corro el mouse ya el texto desaparece. Por eso decimos que el original siempre se mantiene intacto. Bueno, por ejemplo, el anterior de femicidio era penal, este es el glosario del nuevo Código Civil y Comercial, entonces es importante saber qué es la compensación económica o un término como alimentos, entonces quiero que me lo glose el Código Civil y claro, la definición de alimentos para el Código Civil es la prestación económica que le debe el cónyuge separado, etcétera, etcétera. Esto como usuarios de la terminología del banco de vocabularios. Ahora, podemos generar nuestros propios vocabularios, el banco recibe los vocabularios que quieran ser disponibilizados, ¿sí? Y siempre que sea colaborativo e interoperable. Interoperable lo hace el sistema. Se reciben los vocabularios, pueden ser en PDF, en Word, en Excel, en lo que estén. Se utiliza un software libre, gratuito, que se denomina Tema 3, no sé si lo han escuchado alguna vez. El que ya tiene los listados se hace automáticamente la migración y bueno, y a partir de ahí cualquiera que consulte el banco de vocabularios puede acceder a un vocabulario más que puede ser el de una institución, el de una persona, etc. Quería mostrar, acá viene el ejemplo de familia. Quería mostrar también cómo con la interoperabilidad se pueden vincular varios vocabularios, no solo acceder a recursos jurídicos, sino vincular vocabularios entre sí para poder ver en línea, ¿sí?, el otro modo de pensar. ¿Sí? Cuando decíamos el ejemplo del Código Penal brasilero y el argentino, podemos verlo en línea. En este caso buscamos familia afín. La definición, según el nuevo código, es familia en la que los hijos proceden de anteriores uniones de los padres. Pero ahora el nuevo código agregó de los padres o madres, porque puede haber una familia conformada por dos madres, ¿sí?, y después
pueden separarse y formar otra familia, etc. Entonces también los conceptos jurídicos van cambiando y por más que queremos aferrarlos, lo que nos permite estas herramientas en línea es ir modificando a medida que se van modificando. Terminamos de glosar todo el Código Penal en SAIG y ya está el nuevo proyecto del Código Penal en el Congreso, así que vamos a tener que glosar otro. Bueno, vamos a ver, entonces nos muestra familia afín, nos muestra los términos no preferidos, ¿no? La familia reconstituida, recompuesta, ensamblada. Los específicos, qué término es genérico, y otra información que da acá, que dice términos relacionados, son equivalencias en otras lenguas, ¿sí? ¿Qué nos permite hacer la herramienta? Tener dos vocabularios, o X, por eso decimos multilingües, y vincularlos, ¿sí? No automáticamente, porque tiene que estar el traductor ahí, ¿no? Pero podemos ver cómo dice tal otro diccionario lo que dice familia afín. Un ejemplo que vemos que es en español mismo es el Eurovoc. El Eurovoc es un tesauro, como saben, que funciona en la Unión Europea para la equiparación de los términos de todos los que lo componen, ¿no? Y era familia afín, en cambio para el Eurovoc en España es familia recompuesta, ¿sí? Acá doy los links, esto les queda. Entonces decíamos, matrimonio mixto. Cuando vamos al Eurovoc nos dice que tiene un sinónimo que es, ¿se llega a ver o nosotros no lo vemos de acá? Que es matrimonio con un extranjero. Y ahí nos damos cuenta la diferencia en las concepciones. Claro, para Europa, casarse con un extranjero es una amenaza, porque para ellos lo ven como una amenaza. O sea, ese punto de vista está expresado en el vocabulario. Una amenaza porque el extranjero después puede conseguir la nacionalidad europea. En cambio, acá en la Argentina, cuando decimos matrimonio mixto, nadie piensa que si te casas con un extranjero, primero, es una amenaza para nada, y pensamos en diferentes religiones, me parece, ¿no? Matrimonio mixto. Entonces nos permite relacionar las ontologías, esa forma de ver diferente, aunque la forma lingüística sea idéntica. Entonces vemos matrimonio mixto, esto lo dijimos. Cuando vemos matrimonio con un extranjero ya nos damos cuenta que es otra concepción, otra estructura conceptual. Para la traducción es fundamental. Es que el derecho tiene eso, que la concepción del derecho te organiza la terminología, ¿no? Acá vemos en el Eurovoc todas las traducciones, cómo nos permite cargar términos multilingües, pero lo más lindo para el que lo carga es que nos permite, cuando ponemos agregar, acá, yo lo cuento rapidito, pero cuando ponemos agregar nos dice si queremos recomendaciones, ¿ven? ¿Qué significa? Que yo puedo buscar recomendaciones en otro vocabulario que esté, no en SAIG, sino que esté interoperable en la web. Hay más de 500 en todo el mundo. Entonces, si quiero buscar, el Eurovoc no está, por ejemplo, en SAIG, por eso les dejé las direcciones antes, pero es interoperable. Entonces, puedo buscar recomendaciones de equivalencias, de términos específicos para mi término, etc. Y me lo llevo, ¿sí? Le llamamos a esta función polinizar con la sola idea de colaborar, ¿no? Entonces digo, extraigo términos de otro vocabulario, quiero ver cómo es la estructura conceptual del matrimonio, ¿sí? Y aquí, no sé, permiso, me paro porque quiero ver si abajo de término se ve el cuadradito como para cliquear, porque ven que dice término, yo no lo llego a ver de acá, donde dice convenio marital. Estoy en un vocabulario, pero estoy extrayendo términos de otro vocabulario. No es un simple robo esto, me va a decir la abogada. Cada vez que yo tomo un término que está disponible en línea, se genera automáticamente una nota que dice, ojo, este término lo tomamos de tal otro vocabulario. Y si ese segundo vocabulario en algún momento cambia el término o una definición, me llega una alerta al sistema diciendo, mira, vos tomaste el convenio marital, pero ahora pasó algo. Entonces me lo actualiza, me dice, ¿querés actualizar a ver qué están diciendo los otros sobre este término? Entonces acá puedo seleccionar uno o varios, ¿sí? O todos, y me los lleva a mi vocabulario. Es una forma de hacerse en breve tiempo de un conocimiento acotado,
¿sí? Para los traductores me parece que puede ser importante hacer estos microglosarios o como los llamen, ¿sí? Tomando términos que ya están validados por otras instituciones. Siempre digo, lo tomamos de otro, lo polinizamos, pero siempre nos queda la marca de dónde vienen, ¿no? Y también para hacer traducciones. Yo acá tomé, si ven, cliqué en la letra F, entonces me dice, bueno, familia, dice, ¿no? En estos vocabularios, porque acá lo quería vincular con esta familia, querés eliminar la relación, querés incorporarla, este no está, por ejemplo, como para tomarlo. Bueno, y así, para hacer traducciones también nos sirve espiar lo que dicen otros vocabularios. Ahora, esto ya es lo último, decimos qué condiciones para participar del banco. Si vemos a la derecha, son las responsabilidades que tiene el que pone un vocabulario en el banco, que es la responsabilidad intelectual y se queda con todos los derechos, ¿sí? Pero es responsabilidad intelectual porque al ser un ministerio, es el Ministerio de Justicia, no se pueden publicar, no los controlan, por supuesto, pero si hay un insulto adentro de un vocabulario, se tiene que hacer cargo el que lo hizo, ¿no? Lo disponibiliza, quiere decir que está en línea y que cualquiera lo puede ver, ¿sí? Y define, el autor define qué metodología va a utilizar, si va a escribir definiciones, notas, etcétera, eso lo define cada autor. Y en cambio el ministerio se compromete, o el portal del Banco de Vocabulario se compromete a dar apoyo metodológico. En general hacemos capacitaciones 2 o 3 por año, donde decimos cómo hacerlo informáticamente, cómo utilizar el sistema, reglas básicas de lexicografía para que se entusiasmen a difundir el trabajo, y después se va desarrollando alternativas de acuerdo a las necesidades. Esto también, un usuario nos pide un requerimiento y se va implementando en la medida que se puede. Entonces es un portal público de datos abiertos. Lo que queremos es que haya colaboración entre autores, ¿sí? Que nos animemos, porque pienso que todo traductor tiene sus propios vocabularios y mini glosarios, etcétera, y a veces nos parece que son malos y no son tan malos, son buenos, y es bueno que otros colegas lo vean para poder mejorarlo y el propio y poder crear nuevo conocimiento. Se pueden vincular los vocabularios y bueno, un poco, creo que me quedé sin tiempo, pero un poco esto, quedan las direcciones web, lo pueden consultar, están en línea, así que lo que queremos es apoyar a la creación de nuevos vocabularios, ¿sí? De profesionales. Bueno. Yo les aseguro que no represento a la editorial Santillana, pero recomiendo la oportunidad de adquirir para aquellos que tengan algún interés este diccionario, porque nunca más van a encontrar este precio, lo puedo asegurar. Una pregunta. ¿SAIR va a tener link con el diccionario jurídico cuando esté disponible en línea? Creo que va a ser a la inversa. El diccionario, cuando esté en línea, que podés consultar por lema, entiendo, desde la Real Academia, sí. Cuando busques la fuente, te va a llevar a la fuente citada por SAIR. Okay. Por lo que entiendo, ahora están buscando los recursos web. Entiendo que va a ser así, pero ellos te pueden decir mejor. Claro. No sé si hay alguna pregunta entre los presentes sobre lo que se dijo acá, y si no, agradecemos mucho la presencia de todos ustedes. Gracias por la asistencia. Gracias.